Recuerden que cuando veíamos la delimitación que establece Blecher, veíamos que el análisis, la situación analítica, estaba compuesta por dos etapas o por dos fases. Por una parte está el proceso, lo cambiante, lo dinámico, allí pasan muchas cosas, se da la transferencia, se dan las interpretaciones y se da toda esta mutación de la que les hablaba recién, que hace que un análisis que lleva un mes sea muy distinto de uno que lleva un año o de uno que lleva 3 años. Y después hay una parte que Blecher la define como el no proceso, que dice allí: es necesario que algo se mantenga inalterable. Algo que es precisamente este marco que estamos viendo en los términos del encuadre, no debe variar con los azares del proceso. Tiene la función de ser mudo para que sobre ese telón de fondo hable el proceso. Dicen Willy y Madeleine Baranger: el campo está constituido por el acuerdo previo sobre la duración y la frecuencia de las sesiones, así como sobre las interrupciones, vacaciones, etc., que pueden romper la uniformidad del campo. El campo analítico se estructura también según una configuración funcional básica, contenida en el compromiso y trato inicial. Este compromiso distribuye explícitamente los roles entre ambos participantes de la situación. Uno se compromete a comunicar al otro, en la medida de lo posible, todos sus pensamientos, a cooperar en el trabajo del otro, a retribuir este trabajo. El otro se compromete a tratar de entender el primero y de proporcionarle, mediante la interpretación, una ayuda para resolver sus conflictos. Se compromete a la discreción y a la abstención de todo intervencionismo en la vida real del otro. Se configura en esta forma un campo funcional en el cual ambas personas esperan, cada uno de la otra, conductas bien determinadas y el mantenimiento del compromiso de base, cualquiera sea el contenido de sus modificaciones momentáneas. El analizado acepta, por la estructura misma de esta situación, una serie de reglas implícitas en su relación con el analista, y la interpretación se lo recordará cuando falte a su cumplimiento. Por ejemplo, lo que veíamos recién, el analizando acepta una considerable limitación del hacer en relación con el analista. Puede desear matarlo y fantasear su destrucción, pero no puede acribillarlo a balazos. Tampoco puede instalarse en su casa, aun si piensa que aquí estaría mejor que en cualquier otra parte, etc. Las consecuencias de la estructuración de este campo funcional son de extrema importancia. Ubica al analizando en una posición donde la regresión le está permitida y aún recomendada, y al analista en otra muy distinta, donde la regresión momentánea de su yo tiene que ser mucho más limitada y parcial, dejando intacto al aspecto observador del yo y manteniendo los términos del compromiso si el analizando intenta sustraerse a ellos y desvirtuar así la situación analítica. El incumplimiento más generalizado del compromiso se refiere a la regla fundamental, y desde Freud todos han reconocido la necesidad técnica de analizarlo y superarlo como vías de acceso a los conflictos, y han notado que la forma particular de la neurosis en un paciente se expresaba en su forma particular de eludir la regla fundamental. Entonces, el respeto y el mantenimiento del encuadre es importante por diversos motivos. En primer lugar, nos permite mantener aséptico, incontaminado el campo de observación. Ustedes tengan presente que si Freud instrumentó el uso de diván no solamente para promover los procesos regresivos, sino también para evitar condicionar el relato del paciente cuando contratransferencialmente él, con algún gesto, con alguna expresión, manifestara algo o el paciente pudiera percibir algo que direccionara de una manera no propia su relato. Imagínense si el cuidado de Freud llegó hasta ese punto, imagínense lo que sería contaminar el campo
trayendo a la consulta cuestiones de la vida privada del psicoanalista, ¿me entienden? Es decir, se supone que el psicoanalista tiene una vida y el paciente a eso lo sabe. Lo que no tiene por qué es vivenciar los pormenores de su vida, que aspectos de la vida cotidiana del profesional irrumpan en la escena o bien formen parte del relato del psicoanalista. Todas estas cuestiones, por supuesto que nosotros sabemos que atentan contra la neutralidad, contra la abstinencia, pero bueno, no viene mal recalcarlas. En primer lugar porque, como les decía, son situaciones que, aunque uno no lo pueda creer, pasan, suceden. Y por otra parte, bueno, también somos personas, somos seres humanos. Y bueno, a veces también hay situaciones específicas. Hay una que les voy a relatar en relación a Melanie Klein. Así que si le sucedió a Melanie Klein, tengan presente que nos podría suceder a cualquiera. Pero lo que hizo Melanie Klein, como la psicoanalista insigne que es tomó nota de esto. Así como nosotros también tenemos que tomar nota de las cuestiones que vamos aprendiendo en términos de cómo el encuadre incide en el tratamiento con tal o cual paciente. Entonces, lo que plantea aquí Echegoyen es que debemos ser reservados y hasta impenetrables para el enfermo. ¿Está bien? Nosotros, de alguna manera, imaginen que vamos a representar esa pantalla en blanco en la cual el paciente, a través de la transferencia, va a proyectar todos sus conflictos psíquicos. Nosotros no podemos, o no es recomendable que nosotros llevemos cosas propias, porque a partir de allí ya justamente el análisis es del paciente y el que se va a curar es el paciente. Entonces nosotros por supuesto que vamos a resonar en función de lo que el paciente cuente, y ya vamos a ver en las unidades futuras cómo se opera este resonar a partir de esta disociación sana que nos permite contratransferencialmente ir posicionándonos en relación a los afectos y a los conflictos que el paciente trae. Lo que no tenemos que hacer bajo ningún punto de vista es llevar cosas nuestras. Ahí ya entramos en el terreno de lo que conocemos como neurosis de contratransferencia, y eso evidentemente que si opera, va a operar en una solidaridad patológica, enfermiza, que bajo ningún punto de vista va a ser benéfica para el análisis, para el tratamiento. Pero bueno, como les decía, les voy a leer la anécdota esta referida por Echegoyen en función de algo que cuenta Melanie Klein. Cuando en la sesión número 76 del análisis de Ricardito, en 1941, Melanie Klein llega con una encomienda para su nieto y el paciente la descubre, se da cuenta de que ha cometido un error técnico porque le despierta celos, envidia y sentimientos de persecución. Los celos están y no conviene reactivarlos artificialmente hablando de hijos o nietos. A esto se refiere Echegoyen cuando dice que los psicoanalistas no buscamos promover la regresión, sino que la regresión va a ocurrir espontáneamente, pero que nuestro trabajo no es alentarla, nuestro trabajo es contenerla. Bueno, algo de razón tiene, pero también es cierto que sabemos que va a ocurrir. Lo que no tenemos que hacer es promoverla artificialmente mediante estas cosas. Tenemos que ser muy cuidadosos respecto de esto, respecto de hablar de nuestra vida, de si estamos casados, de si tenemos hijos, de inclusive todas las cuestiones que puedan tener que ver con nuestra vida, que formen parte del lugar donde atendemos, tienen que ser sumamente resguardadas y tiene que ser el psicoanalista sumamente cuidadoso en relación a esto, porque no sabe hasta qué punto se meten en la fantasía del paciente también todo este universo de relaciones. Entonces, hasta donde le es posible, el encuadre, lejos de fomentar, evita los fenómenos regresivos. De ahí que la palabra contención sea muy adecuada por su doble significado. No es solo en la experiencia de Freud y sus grandes seguidores que el setting se va haciendo más riguroso a partir de la dura enseñanza que da la clínica, sino también en el desarrollo individual de cada analista.
dolorosamente vamos aprendiendo a respetar nuestro encuadre, al ver que cuando lo pasamos por alto tenemos que enfrentar intensas reacciones regresivas en nuestros pacientes. En conclusión, el encuadre no fue diseñado para promover la regresión, sino al contrario, para descubrirla y contenerla. No es que la neurosis de transferencia sea una respuesta al encuadre, sino que el encuadre es la respuesta más válida y racional de nuestra técnica frente a los fenómenos de transferencia. Entonces, esto tiene que ver también con este hecho de que el encuadre no se interpreta. Es decir, se interpreta dentro del encuadre, pero el encuadre es el que es. El encuadre se restablece en el caso de que se violente, pero no se interpreta bajo ningún punto de vista. Bien, entonces, dijimos que en primer lugar el encuadre nos ayuda a mantener de manera aséptica y no contaminada el campo de observación, que tratamos de llevar de nosotros lo menos posible. No tenemos en el consultorio una foto de nuestra familia, de nuestro perro. Vemos lo que pasa también en Qué tal Bob. Ahora me acabo de acordar que antes de que el paciente desarrollara esta transferencia masiva o esta transferencia delirante sobre el psicólogo, que luego lo lleva a ir a rastrearlo por todo Estados Unidos para ver dónde está y poder instalarse en su casa. Ahora que lo pensé, recuerdo que este psicólogo tenía una foto de su familia en el consultorio y de alguna manera el paciente jugaba a adivinar los nombres de los familiares. Entonces a esto el psicólogo respondió con los nombres verdaderos y entonces le cuenta que el hijo se llamaba Siggy, como Sigmund Freud y demás. Bueno, todas estas cuestiones problemáticas precisamente hacen referencia, por supuesto de manera absurda, caricaturesca, a problemáticas muy serias y muy concretas y que suceden en la clínica. Entonces, dijimos que mantiene el encuadre limpio, aséptico y incontaminado. Esto es fundamental. También otro aspecto central es que el encuadre nos protege. ¿Nos protege de qué? Recuerden que recién vimos que nosotros también regresamos. Nosotros también llevamos adelante, por supuesto que en montos más acotados y de una manera más restringida, porque nosotros tenemos que mantener también activo nuestro aspecto más observador, nuestro aspecto más frío, más racional. Pero también de alguna manera, si nosotros queremos empatizar con el paciente, queremos escucharlo y queremos entenderlo, digamos de corazón a corazón, afectivamente y no solo en términos de lo intelectual, vamos a tener que necesariamente identificarnos con él. Pero también vamos a tener que operar esto que Racker señala como la disociación sana, que nos permite no hundirnos en la contratransferencia, es decir, no identificarnos de más. Hay un chiste de Quino para retomar esta relación de Guille con el padre, en el cual Guille le dice a su padre: papá, es cierto que vos me vas a proteger siempre y que nunca nada malo me va a ocurrir. Entonces el padre, que estaba leyendo el diario en el living, por supuesto deja el diario, se conmueve y se funde en un abrazo emotivo con su hijo y le dice: sí, hijito mío, por supuesto, no tienes nada que temer, yo siempre te voy a proteger, siempre te voy a cuidar y no te va a pasar nada malo. Y en la siguiente escena de esa viñeta voy a intentar subirles todas estas que les voy contando, se las voy a incorporar en la misma clase. En la siguiente viñeta se ve que el padre evidentemente se angustia y se va a leer el diario a los pies de su esposa. Así que, bueno, esto como un ejemplo de una situación regresiva, de alguna manera contagiada por parte del hijo al padre, que de alguna manera tiene que asumir una función, en parte la asume, pero por otra parte es tan grande ese pedido, es tan grande esa exigencia que de alguna manera
lo remite a él a su propio desvalimiento o a su propio desamparo, y por supuesto que despierta en él sentimientos muy infantiles, ¿no? Entonces, este es el segundo aspecto en el cual el encuadre nos ayuda. Y en tercer lugar, quiero hablarles de, me parece, el aporte central de los Baranger en relación a la utilidad, a la función del encuadre, que es esta idea de hacer lugar a la función del cómo sí. La función del cómo sí hace referencia a lo que los Baranger llaman la ambigüedad esencial de la situación analítica. Ustedes recuerdan que cuando empezamos la primera clase a hablar de esta cuestión del encuadre, nos referíamos a esta situación de dos perros que juegan a que se agreden, pero en realidad están moviendo las colas, entonces con ellos se están indicando en esto que se podría llamar una especie de metacomunicación, que en realidad eso es solo un juego. Es decir, hay algo que está ocurriendo de una manera lúdica, como un actor que juega. Pensemos que en inglés play es, uno puede jugar un papel, ¿no es cierto? Jugar o actuar comparten palabras muy parecidas, o inclusive una obra se llama play, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que hay una situación lúdica, una situación teatral, a que hay algo del orden de lo que los Baranger llaman acá algo de como los niños cuando fantasean algo, o cuando imaginan algo, o cuando actúan algo. Hay una expresión muy común en Argentina que es dale que, dale que vos sos tal, dale que yo soy tal. Es como si cada uno juega un papel, pero en el fondo sabemos que hay algo de real en eso, como cuando vamos a ver una obra de teatro. Los sentimientos, los afectos que se movilizan, que se despiertan. Por supuesto que una obra de teatro que nos conmueve moviliza nuestros afectos y se juegan allí cosas que son importantes y que son reales para nosotros. No podríamos mantenernos en el plano de la pura especulación, pero tampoco podría ser algo tremendamente angustiante porque no habría lugar a la escena misma. Si alguien en el medio de una obra grita fuego, lo más probable es que todos los espectadores salgan corriendo. Entonces, a esto se refieren los Baranger cuando hablan de la función del cómo sí, con la ambigüedad esencial de la situación analítica. Tanto el psicoanalista como el paciente están allí para trabajar en algo que los modifica, que los determina, que hace a la vida real de cada uno, pero también de alguna manera saben que allí están jugando un papel, que están actuando un papel, que allí va ese paciente que va ese día en esa relación con esa persona que se supone que el analista es, pero que nunca es del todo, que no hay una relación directa entre esas dos personas que están ahí, sino que hay una relación desde donde le habla el paciente al psicoanalista en ese momento de su tratamiento, en ese día, a quién se dirige, el lugar que encarna el psicoanalista para ese paciente y también desde dónde escucha y desde dónde reacciona ese psicoanalista en ese momento determinado. Entonces, toda esta situación es esencial, es fundamental para proveerle al trabajo psicoanalítico esa dinámica que necesitamos que tenga para que opere consecuencias sobre la vida de una persona. A ver, veamos qué dicen los autores. Todo acontecimiento dentro del campo analítico se vive según la categoría del cómo sí. Es esencial para el procedimiento analítico que toda cosa o todo acontecimiento en el campo sea al mismo tiempo otra cosa. Si se pierde esta ambigüedad esencial, desaparece también el análisis. Un buen ejemplo de esto serían los episodios
donde el campo es invadido por una situación de persecución. El analizando transfiere sobre su analista, y a veces con mucha intensidad, una serie de figuras internas perseguidoras, originadas en su historia. El miedo transferencial y el resentimiento llegan a su acmé. Sin embargo, el analizando sigue concurriendo a las sesiones y continúa esperando de su analista una ayuda para resolver su situación. Es decir, que el analizado siente y actúa como si fuese una situación real de persecución, pero mantiene la relación terapéutica no contaminada por ella.